Hola, cuando uno se acerca a las obras biológicas de Aristóteles, se sorprende al menos por dos cosas. En primer lugar, por la inmensa cantidad de material recopilado y en segundo término, por el hecho de que ese material tiene una organización y obedece a unos principios. Es natural entonces que nos preguntemos de dónde se sacó todos esos conocimientos Aristóteles, cuáles fueron sus fuentes, cómo procedió en su investigación, cómo organiza su amplísimo conocimiento del reino animal. Sin duda, Aristóteles tuvo el privilegio de observar los animales en un lugar especial, la laguna de Pirra, en la isla de Lesbos, muy cerca de la frontera entre Europa y Asia. No hay mejor lugar para un naturalista. Es una isla de una inmensa diversidad biológica. Ella es el santuario de multitud de aves que en primavera y otoño pasan por allí en su migración entre África y el Polo Norte. En las inmediaciones de esta laguna pude observar todo tipo de animales: tortugas, serpientes, cigarras, pájaros, cangrejos, peces de diversos tipos, garzas, delfines, cigüeñas, etc. Allí recogió datos, analizó e investigó los animales y plantas y pudo describir las formas, hábitos y ambientes en que se desarrollaban mamíferos, reptiles, aves y peces. Allí descubrió orden en el caos de la diversidad orgánica y puso los fundamentos de las ciencias biológicas. Las fuentes del saber biológico de Aristóteles eran distintas. Unas eran directas, pues se trataba de sus propias observaciones, descripciones y disecciones. Él conocía el arte de la disección y se calcula que pudo haber disecado alrededor de 50 especies diferentes. Su descripción de muchas especies en su Historia de los Animales es tan precisa y detallada que solo pudo ser hecha por alguien que hizo esas observaciones y disecciones por sí mismo. Otras fuentes, sin embargo, eran indirectas. Se trataba de informaciones y observaciones de personas que tenían cierto conocimiento de los animales, aunque no fueran personas de gran cultura. Pescadores del mar Egeo, colmeneros que conocían las costumbres de las abejas, pastores que convivían con sus rebaños en los alrededores, cazadores que conocían ciertos comportamientos de los animales, carniceros que cortaban la carne de los animales y entonces conocían sus vísceras, viajeros que conocían historias y leyendas de diversos pueblos, recolectores de raíces, fabricantes de fármacos, etc. Todas estas personas le aportaron datos que él coleccionó y organizó dentro de un plan sistemático de investigación y exposición. El problema es que tales fuentes no eran siempre confiables, ni se podían contrastar fácilmente. De aquí provienen muchos conocimientos, pero seguramente también muchas informaciones inexactas. Y aquí puede estar, al menos en parte, el origen de algunos de sus errores. Pero hay también fuentes teóricas muy diversas a las que Aristóteles recurre en sus investigaciones. Por ejemplo, los conocimientos de anatomía de los médicos griegos, que son muy esenciales en la descripción del hombre como animal. O las teorías biológicas de los filósofos presocráticos, como Anaximandro y Empédocles. Y también, desde luego, la sabiduría popular griega, que expresaba sus conocimientos sobre los modos de comportamiento de los animales, al modo como se puede apreciar en las fábulas de Esopo. Las fuentes de Aristóteles son entonces múltiples, pero desiguales e inexactas. ¿Cómo organizar toda esa información? ¿Cómo seleccionarla, sistematizarla y evaluarla adecuadamente?
Él fue el gran sistematizador del conocimiento que tenemos sobre el mundo animal, como lo fue su amigo Teofrasto del mundo de las plantas. Pero, ¿cómo era su sistema de trabajo? ¿Cuál era su método de investigación? Aristóteles tuvo una gran familiaridad con la vida animal y su biología, aunque no fuera experimental, se basaba en la experiencia. Sus conocimientos no salieron de la nada. Él observaba, relacionaba y sacaba conclusiones a partir de la experiencia directa de aquello que investigaba. Sus conocimientos tenían una base experiencial. Sin embargo, experiencia no es lo mismo que experimentación, es decir, la provocación de una experiencia con fines cognoscitivos. Aristóteles observó muchas cosas. Por ejemplo, fue el primero que abrió un huevo para ver un embrión de pollo, sus ojos, su corazón. Sin embargo, no hizo experimentos. Es decir, no provocó experiencias para extraer conclusiones científicas. Ignoraba la noción de experimento y muchas de sus ideas se habrían invalidado con experimentos sencillos. Por ejemplo, su idea de la generación espontánea se vería destruida con experimentos simples como los que hizo el médico italiano Francesco Redi en el siglo XVII. Aristóteles observó y recopiló materiales y con base en esta información hizo una descripción lo más completa posible de cada especie, elaboró una clasificación del reino animal y construyó una explicación coherente de los principales fenómenos de la vida animal: la conformación de cada ser vivo, el funcionamiento de sus órganos, la reproducción y comportamiento de los animales, etc. Todo esto pudo hacerlo además porque era un buen razonador, pues a la base de toda buena observación, descripción, clasificación y explicación está la capacidad de razonamiento que nos permite comprender los fenómenos de la naturaleza. Aristóteles vio cosas que otros no comprendieron, pero que él comprendió porque era un hombre reflexivo. Parecería muy simple y fácil esto de recoger datos, clasificarnos y generar explicaciones, y parece como si allí acabara la ciencia. Pero Aristóteles no solo fue un gran científico, fue sobre todo un gran filósofo, y como tal no solo observa, descubre y razona, sino que se plantea problemas teóricos de fondo. Así lo hace, por ejemplo, en el libro primero de Partes de los Animales. Veamos 2 o 3 de esos problemas. ¿Se debe describir, se preguntaba Aristóteles, especie por especie, o las características comunes de muchas especies? Aristóteles tiene claro que lo primero sería imposible e innecesario, porque al ser tantas las especies nunca acabaríamos. Su propuesta es más bien la de identificar partes comunes, órganos, miembros, en las distintas especies y hacer analogías entre ellas. Por ejemplo, tanto las aves como los mamíferos y reptiles tienen patas, pero hay semejanzas e inmensas diferencias entre ellas. Sin embargo, se puede estudiar el sistema de locomoción de distintos animales. Por otra parte, y si bien considera importante estudiar las 4 causas en los animales, cree que las principales son la causa formal, que es aquello que hace que ese animal concreto sea lo que es, y no otra cosa, y la causa final, es decir, aquello para lo cual algo fue hecho y su función dentro de la economía de la naturaleza. Otro problema importante que hubo de abordar fue el de si se deben estudiar los animales en su estado final o en su proceso de formación.
Él cree que hay que observar bien los fenómenos y averiguar sus causas, pues sólo así se puede comprender la génesis de una determinada forma de vida. Y un nuevo problema: ¿por dónde se deberían empezar a explicar los fenómenos naturales? Según Aristóteles, todas las cosas se comprenden por su fin, atendiendo a su fin, pues es este el que da sentido a todo lo demás. Solo si comprendemos el fin podemos entender la estructura y función de la vida animal. Llegamos así a la idea más fundamental de toda la ciencia natural aristotélica, la de teleología. Si bien Aristóteles identificó 4 causas, le otorga la primacía, al menos en el marco de la ciencia de la vida, a la causa final. Solo en la medida en que conozcamos el para qué, el fin al que tiende, podemos entender una forma de vida. Una especie animal tiene una estructura y funcionamiento y una forma de engendramiento y reproducción, pero nada de eso es comprensible si no se puede explicar a la luz del conjunto de la naturaleza que le otorga un sentido. Esto es lo que solemos llamar la concepción teleológica de la naturaleza, que Aristóteles nos presenta en partes de los animales de esta forma. Dice allí Aristóteles: puesto que vemos muchas causas en cualquier devenir natural, como la que explica el para qué y la que explica a partir de qué se origina el principio del movimiento, hay que determinar también acerca de ellas cuál es la primera y cuál la segunda por naturaleza. Parece que la primera es la que llamamos el para qué de algo. Esto es, pues, la razón. Y la razón es principio por igual en los productos de la técnica como en los de la naturaleza. Tras haber definido en efecto, mediante el razonamiento o la percepción, el médico la salud o el arquitecto la casa, dan las razones y las causas de cada cosa que hacen y por qué se deben hacer así. Pero existe más finalidad y belleza en las obras de la naturaleza que en las de la técnica. Queda claro que para Aristóteles la causa final prima sobre las demás, pues todos los agentes obran atendiendo a un fin. El médico atiende a la salud para poder curar, como el arquitecto tiene que atender a la casa, que es el fin de todas sus acciones. En toda acción humana y en toda acción de la naturaleza, lo primordial es el fin, y la causa final prima tanto en el orden de la naturaleza como en el del arte humano. Tal vez nos resulte extraña la explicación teleológica, pues no concebimos la naturaleza como algo dotado de voluntad o intención, y por ello no nos cabe en la cabeza que pueda estar ordenada la consecución de algún bien. Hoy tendemos a creer, en cambio, en el carácter completamente amoral de la naturaleza. Ello se lo debemos en buena parte a la biología evolucionista y a personas como Nietzsche o Freud, que nos han mostrado la carga de maldad que puede haber en la naturaleza. Sin embargo, para Aristóteles es evidente que en la naturaleza y en la propia vida humana todo tiende a un bien. Para entender mejor esta idea de finalidad en la naturaleza, nos valdremos de 2 ejemplos del propio Aristóteles. ¿Por qué los hombres tenemos manos? Dejemos que sea el propio Aristóteles quien lo diga. Puesto que está erguido por naturaleza, no tenía ninguna necesidad de miembros delanteros, sino que a cambio de ellos la naturaleza lo dotó de brazos y manos. Así, Anaxágoras afirma que el hombre es el más inteligente de los animales por tener manos, pero lo lógico es decir que recibe manos por ser el más inteligente.
Las manos son de hecho una herramienta y la naturaleza distribuye siempre, como una persona inteligente, cada órgano a quien puede utilizarlo. Si la naturaleza hace lo mejor entre lo posible, no por tener manos es el hombre el más inteligente, sino por ser el más inteligente de los animales, tiene manos. El más inteligente de hecho podría utilizar bien más herramientas, y la mano parece ser no un solo órgano, sino varios. Es como una herramienta en lugar de otras herramientas. A quien puede pues adquirir el mayor número de técnicas, la naturaleza le ha otorgado la herramienta más útil con mucho, la mano. Al hombre le correspondió tener muchos medios de defensa y le es posible cambiarlos y aún tener el arma que quiera y cuando quiera. La mano entonces se convierte en garra, pinza, cuerno y también lanza, espada y cualquier otra arma y herramienta, pues es todo esto por poder coger y sostenerlo todo. El razonamiento de Aristóteles es en sí mismo suficientemente elocuente como para tener que explicarlo. Destaquemos solo su idea de que la mano es la herramienta por excelencia, pues cumple muchas funciones: lanzar, golpear, modelar, etc. Y puede convertirse en múltiples armas y herramientas según sea necesario. No es una idea descabellada. Muchos razonamientos de los filósofos de la tecnología actual son bastante cercanos a este, o incluso están inspirados en este. Nos puede parecer forzado decir que la naturaleza dotó al hombre de manos, pues no vemos a la naturaleza como una madre sobreprotectora preocupada por entregar siempre lo mejor a sus hijos. Sin embargo, hoy todos reconocemos que las herramientas tecnológicas son prótesis, es decir, extensiones de nuestros órganos. Las gafas son una extensión de nuestros ojos, el automóvil una extensión de nuestras piernas y el martillo o el serrucho extensiones de nuestras manos. Menos convincente resulta, sin embargo, su explicación sobre la formación de los dientes en los animales. Según Aristóteles, los dientes, crecen desde los huesos, es decir, se forman a partir de ellos, a diferencia de las uñas, pelos y cuernos, que se forman a partir de la piel. Debemos preguntar entonces por qué los dientes crecen desde los huesos, y su respuesta es simplemente esta: por la función que cumplen, pues deben crecer a medida que el animal crece y para responder a sus necesidades de crecimiento. Ello se muestra en el hecho de que tenemos dientes de leche y de que en la vejez los dientes se estropean. Lo que nos dice Aristóteles para justificar su conclusión es, en este caso, algo que suena muy forzado. Dice en la reproducción de los animales: la causa del crecimiento, su finalidad, está en razón de su función. De hecho, se gastarían rápidamente si no hubiera una cierta reserva. Incluso en estas condiciones, a algunos animales viejos, voraces y sin dientes grandes, se les desgastan completamente, pues se estropean en una proporción mayor a la del crecimiento. Por lo que también la naturaleza ha ingeniado un buen recurso para el caso, y es que trae, junto con la vejez y el fin, la pérdida de los dientes. Pero si la vida durara 1000 o 10.000 años, sería preciso que los dientes fueran muy grandes desde el principio y que volvieran a crecer muchas veces, pues aunque tuvieran un crecimiento continuo, sin embargo, al desgastarse, serían inservibles para su función. Queda explicado entonces para qué crecen los dientes.
Todo lo anterior obedece a un razonamiento elemental. Si algo existe, debe tener una función. En la naturaleza nada es superfluo, inútil o vano. Si hay un órgano, debe haber una función correspondiente. Hay, sin embargo, un hecho que parecería invalidar este principio. Hay partes, es decir, órganos en la naturaleza que parecen no tener ninguna función. Hay partes sin objeto y órganos sin función. Aristóteles reconoce este hecho. A veces el hígado produce bilis, que no es sino excremento y que no responde a ningún fin. Pero tiene una respuesta para esta objeción. Dice en las partes de los animales. Algunas veces la naturaleza utiliza también las excreciones para algo útil, pero no por eso hay que buscar siempre el para qué, sino que al ser así tales cosas, otras muchas suceden por necesidad a causa de ellas. Ahora bien, si a veces no podemos saber el para qué de algo, ¿eso no rompe acaso con la idea de que la naturaleza no hace nada en vano? No, porque Aristóteles reconoce que muchas veces también ella tiene que atender a la necesidad. La naturaleza hace lo mejor que puede en cada circunstancia. También las causas finales están constreñidas por la necesidad. Pero, ¿qué implica lo anterior? Ante todo, que podemos percibir en la naturaleza un fin, una intencionalidad, pero que ello no aplica a cada especie en particular y a cada órgano en particular. Puede haber especies parásitas y puede haber órganos sin función. La finalidad hay que atribuírsela a la naturaleza tomada en conjunto y no a cada especie animal o vegetal en particular. Aristóteles reconoce entonces cierta intencionalidad en la naturaleza. Esta idea, que muchas veces nos resulta extraña, no lo es tanto para el que es un buen contemplador de la naturaleza. Este es capaz de percibir, por ejemplo, en la forma como están dispuestas las hojas de un árbol, principios de organización que incluso pueden ser expresados en formas matemáticas, como las de los fractales. Puesto que en ella hay formas regulares, no es extraño ni absurdo que postulemos que todo ello obedece a algún fin. Esta idea de finalidad, sin embargo, se vuelve ciertamente inconveniente cuando pretendemos atribuirle a la naturaleza motivos humanos. Por ejemplo, cuando la vemos como a una madre protectora. Aunque rechacemos el finalismo, no podemos dejar de lado la noción de función, pues las características de estructura y comportamiento de muchos animales solo se explican en relación con alguna función. Veamos cómo explica Aristóteles algo que seguramente ha observado por sí mismo, que las serpientes no tienen testículos y que copulan enroscándose. Dice en la reproducción de los animales: las serpientes copulan enroscándose entre sí, pero no tienen testículos, por causa de su longitud. Y es que por ser de constitución tan alargada, si hubiera una demora en la zona de los testículos, el semen se enfriaría por causa de la lentitud. Las serpientes se entrelazan mutuamente por su incapacidad para colocarse una al lado de otra. Como se unen por una parte pequeña y ellas son muy largas, no se acoplan fácilmente. Y como no tienen partes con las que agarrarse, en lugar de estas se sirven de la flexibilidad de su cuerpo, enroscándose entre sí. Por eso parecen también más lentas en eyacular que los peces, no solo por la longitud de sus conductos, sino también por el gran cuidado que conlleva este acto. Una explicación imaginativa.
pero no absurda. Hasta pronto.